Victoria Guesay, bienvenida a Revista Bache, ¿cómo andás? Ay, muchas gracias, Alejo. Muy bien, contenta de Bueno, estar acá conversando. em, para arrancar así bien genérico, ¿qué dirías que es la clase alta hoy en Argentina? ¿Qué es ser de clase alta en Argentina hoy? Bueno, justamente, digamos, en mi trabajo me focalicé no tanto en dar una definición propia de la clase alta, sino en relevar, digamos, cómo esa categoría es una categoría que está en disputa todo el tiempo, ¿no? Que los argentinos discutimos acerca de qué es la clase alta, ¿no? Entonces, y en función de en determinados momentos históricos y en función de ciertas historias y recorridos, trazamos definiciones distintas y hay como modos de legitimar esa pertenencia a ese sector social de distintas maneras. Entonces hay quienes consideran que, bueno, que ser de clase alta implica tener una cantidad de dinero muy considerable. Y otros grupos que dicen, bueno, el dinero no lo es todo, además tiene que haber otros recursos, otras historias, otras trayectorias para pertenecer a la clase alta en nuestro país. Eh, Y, Algo que me parece que, por ejemplo, se dio en el último tiempo muy fuertemente, esa discusión, digo, apareció fuerte en la serie de Malena Pichot, Viudas Negras, ¿no? Cuando ella presenta en la serie, digamos, muestra a los vecinos de Nordelta y los presenta como de una manera muy característica, muy estereotipada, digamos, juega con, por supuesto, con el registro del humor que tiene la serie, ¿no? Y se dio un fuerte debate en redes respecto de cómo estaban siendo caracterizados y si efectivamente esos eran, era la clase alta de la Argentina o no, ¿no? Entonces me parece que esas discusiones vuelven todo el tiempo. Yo como antropóloga intento eludir, como certificar quiénes son y quiénes no de clase alta con una definición, pero me interesa entender eso, cómo se disputa sentido en torno de qué significa pertenecer a un grupo de privilegio en nuestro país, ¿no? ujú. ¿Y por qué nos Eh, fascina, crees, desde lo más básico del humano? ¿Por qué nos fascina la clase alta? y nos fascina, obviamente, porque, bueno, son los que aparentemente ganaron, ¿no? Los que en un modelo social específico son los que, bueno, los que tienen, los que lograron supuestamente llegar a un lugar. Todo, digo, supuestamente, todo entre comillas, ¿no? Como deseable, por supuesto que eso se puede discutir, pero digamos, son los ganadores del modelo, entonces siempre hay ahí eh, como una fascinación, así como hay fascinación por las celebrities o los famosos, hay fascinación por los ricos. ¿Mm? Em, Creo, de todas formas, que en Argentina, a diferencia de otros países, en la región, pero también en Europa y en el norte global, digamos, esa fascinación es con matices, digamos. También digamos, el privilegio en nuestro país está muy, digamos, es muy discutido por una historia muy interesante que tenemos nosotros digamos, de una tradición plebeya, igualitaria, muy fuerte. Entonces, bueno, así como se discute en este momento la legitimidad de lo que algunos llaman la casta política, es decir, aquellos que están en un lugar de privilegio por participar del campo político, bueno, también se discute muchísimo digamos, la legitimidad del privilegio en los ricos, en los empresarios, digamos, no son figuras que no estén discutidas socialmente en nuestro país. Por Ujú. ahí, no sé, pienso en países como México, como Chile, bueno, ni hablar Perú, digamos, como, bueno, no, Y hay, ahí nosotros tenemos diferencias fuertes. y hay algo involucrado en esa discusión desde Argentina del esfuerzo, ¿no? Siempre está como, ¿cuánta gente, cuánto se esforzó el que tiene plata? Es un poco Sí. la pelea. Exactamente. Y digamos, esa idea de esfuerzo es como una forma de legitimación de la posición social en las sociedades modernas contemporáneas, o digamos.
no se accede a una posición social vía el nacimiento, sino vía, digamos, la carrera, lo que Hobsbawm llamaba la carrera abierta al talento, ¿no? Como sos talentoso, te esforzás, podés ascender socialmente. En nuestro país eso se ancla con historias concretas, digo, la tradición de mi hijo el doctor, digamos, ciertos migrantes que llegaron al país con digamos, a trabajar y que sus hijos no tenían estudios universitarios y que digamos, podían digamos, realizar una trayectoria exitosa dentro de los sectores medios a partir de estudiar, por ejemplo. Bueno, eso es algo que es un gran mito que nos constituye. Incluso pienso hoy cómo ese mito se renueva cuando pensamos bueno, cuando hablamos de las primeras generaciones de universitarios en las nuevas universidades, nuevas ya no tanto, pero que sí en este crecimiento de universidades más descentralizadas en el país. Bueno, ahí como efectivamente la narrativa del esfuerzo es muy fuerte y entonces desde con esa narrativa también se mide, bueno, la legitimidad de pertenecer a un grupo privilegiado, a la clase alta. Pero también diría que ese esfuerzo, esa categoría de esfuerzo, de mérito, en distintos momentos y según quienes estén hablando, también se carga de sentidos diversos. Es bastante polisémica, digamos, Ujú, en el sentido de que em, por ejemplo, familias con apellidos tradicionales, esos que aparecen en nombres de calles, que son con las que yo más trabajé, que están vinculadas al campo, a la producción agropecuaria, ¿no? Y que ujú. por ahí, digamos, anclan su privilegio, su prestigio, su lugar eh, digamos, dentro de la clase alta en el mérito, algunas veces, de trabajar el campo, o sea, de ser ese sector social que supuestamente sostiene al resto de la sociedad argentina, o el mérito de que sus ancestros hayan fundado el país, ¿no? Que Ujú. hicieron algo por el país, fundaron la patria, no sé, los descendientes de Mitre, los descendientes de Pereira y Iraola, digamos, como hicieron, contribuyeron al crecimiento de la sociedad argentina de alguna manera. Pero después están, digo, en esto de mostrar como las disputas, también están como, bueno, los grupos empresarios y sus CEOs, sus dueños, digamos, de empresas en Argentina, Los nuevos ricos, que ¿no? Se engloban los dentro de los nuevos nuevos ricos. ricos, claro, que por ahí no son tan nuevos, ojo, porque estoy Sí, pensando, digo, si uno piensa en la familia Macri, bueno, nuevos sí, nuevos de 1950, nuevos Grobocopatel, respecto de... ¿no? Podría ¿Cómo? ser. Grobocopatel es otra, Exacto, que no es una sí. familia Se tradicional, van digamos. renovando quiénes son esos nuevos. Ujú. Pero efectivamente digo, porque la familia Macri aparecía como nuevo rico, por supuesto, porque, si pensamos en Venegas Lynch, digo, Ujú. por nombrar a alguien que en este momento está en la agenda pública, en la discusión pública, bueno, desde ese lugar sí son nuevos, pero bueno, nada, hay gente Pero que en Macri está... se da el cruce inmigrante, padre Franco, con Blanco Villega, que es tradición con la madre, ¿no? De sí, Mauricio. sí, Bueno, pues sí, eso lo vamos a ahí, hablar después, pero sí. bueno, de lo que estamos hablando justamente es de nuevos ricos o nuevos ricos, esa tensión Sí, entre vieja y vieja riqueza y nueva riqueza. Y te habíamos pedido que eligieras un par de libros que hablaran sobre la clase alta. Y para ir metiéndonos en el sí. primero, justamente, que es el de Maristela Svampa, que es Los que ganaron, Ujú. que vos dijiste que es el primer libro que habla sobre el fenómeno de country, se publicó en 2001. Sí, Justamente para hablar de esto, de la nueva riqueza, me parece que venía bien. ¿Por qué lo sí. elegiste y qué cuenta el libro un poco? Mira, este es. Volví, mira, lo elegí cuando, digamos, pensaba en los ricos, enseguida me vino este libro a la cabeza, pero lo volví a revisar y me daba cuenta la actualidad que tiene ese libro, ¿no? Es un libro, como vos bien dijiste, publicado en 2001 Sí. donde Maristela es como digamos, la primera que se mete desde el campo de la sociología a mirar, digamos, a un sector que nosotros
habíamos dejado de mirar, no es que no, digo, no quiero decir que no había nada antes, por supuesto, digamos, hay un montón de estudios antes, tampoco un montón, algunos, pero sí que efectivamente, desde el campo de la sociología y la antropología y las ciencias sociales, estábamos como mucho más, estábamos en el último tiempo mucho más abocados a estudiar a las mayorías, en América Latina, que son los pobres, los sectores populares, los sectores medios. Y ella en ese momento empieza como digamos, percibe que hay que, digamos, hay algo que está cambiando en la sociedad argentina, que bueno, que después, digamos, se hace mucho más evidente digamos, la crisis del 2001. El trabajo es previo a esa crisis, se publica en Ujú. ese año, pero ella lo hace antes de dar cuenta de esta fragmentación social. O sea, yo te hablaba antes de este mito de la Argentina igualitaria. Bueno, ella empieza a mirar cómo hay sectores que se empiezan a correr, a abandonar la ciudad y se empiezan digamos, ella dice, habla de la suburbanización de las élites. Bueno, ¿quiénes son estos sectores que empiezan a buscar, digamos, digamos, encerrarse en barrios, como un modo de distinción, ¿no? Ujú. Eso, digo, hoy el fenómeno de los barrios privados se ha extendido y además digamos, no remite, digamos, no es que solamente los ricos se mudan Y a barrios ya privados. hay generaciones de chicos o chicas criadas, que es algo nuevo en los Claro, últimos 30 años. crecieron las ofertas escolares en Ujú. los barrios, digamos que antes, en el momento que trabaja Maristela, eran muy pocas. Pero me parece que ella empieza a dar cuenta de todo este proceso de privatización del espacio público y cómo los sectores medios que ganaron, digamos, venimos de la década del 90, que ganaron a partir digamos, de la implementación, no de la implementación, pero sino de la profundización de un modelo económico excluyente, digamos, esos que ganan, bueno, eligen retirarse hacia el norte, en ese momento el norte, ahora también el Sí. sur está, bueno, está mucho más desarrollado, pero en ese momento el norte del conurbano bonaerense. Bueno, ¿y qué empieza a pasar con esos sectores que en un punto abandonan la ciudad, ¿no? Hoy podemos pensar, digamos, la descentralización de la ciudad de otra forma, pero en ese momento ella, digamos, capta que ahí hay algo para prestar atención desde las ciencias sociales, y es lo que un poco invita a digamos, al florecimiento de todos los estudios sobre las élites que vinieron después. O sea, todo durante década del 2000, 2010, digamos, crecen los estudios sobre las élites en Argentina, pero este libro es como seminal, Ujú. en ese sentido. Y Y te quería agarra. decir, Ah, no, sí, sí. dale, dale. No, perdón, perdón. Sí. No, quería decirte algo, digamos que antes cuando estábamos hablando de los nuevos ricos, Sí. digamos, y cómo el esfuerzo es parte de la narrativa, por ejemplo, de los sectores altos más tradicionales. En este caso, digamos, el esfuerzo también aparece, pero vinculado, por ejemplo, digamos, en el caso de los empresarios, em, digamos, en la capacidad de dar, lo que ellos dicen, dar trabajo, ¿no? Yo doy trabajo, o sea, yo tengo una empresa, doy trabajo, participo digamos, contribuyo al PBI de esta forma y doy trabajo, ¿no? Y ese dar trabajo es parte de esa, digamos, también de ese esfuerzo, de ese mérito, ¿no? Como por eso te decía que la categoría de mérito se carga de distintos sentidos. Y siento que cada vez digamos, que hablamos digamos, de barrios, de empresarios, de clase alta tradicional, tendría que, digamos, poner un asterisco cada vez que mencionamos, porque muchos me podrán decir, bueno, en los barrios privados no viven solo los ricos, ¿no? Hay Ujú. procesos de distinción, por ejemplo, al interior de Nordelta. Sabemos que en Nordelta hay distintos barrios, hay un barrio que es la isla, ¿no? Ujú. Como Y si uno Nordelta no se es lo tuviese. mismo que un country del siglo XX, de esos, del Opus No Dei, es, ¿no? y tampoco es lo mismo que un country del siglo XX, y tampoco es lo mismo que de ciertas urbanizaciones que también proliferaron alrededor, Mm. que, digamos, son mucho más económicas, ¿no? Sí. Como que a mí, por ejemplo, mis entrevistados de familias más tradicionales que viven en Recoleta,
me decían, yo no me voy a ir a vivir a Nordelta ni por casualidad, o sea, prefiero toda la, ¿cómo me voy a ir a vivir a un lugar que después, encima ahora con lo cargada que está la Panamericana, tenés Sí. 2 horas para venir hasta la capital? O sea, como que ahí también hay criterios de distinción, ¿no? O sea, Ujú, quien puede vivir en Recoleta un poco se diferencia de aquel que, bueno, necesita ir hacia un barrio privado porque la tierra, no, digo, no en Nordelta, pero la tierra también, cuando más nos alejamos de las ciudades es más barata, ¿no? Entonces ujú. el acceso a la vivienda es más barato. Bueno, Recoleta es un buen territorio para ver, porque está medio vacío ahora, ¿viste? Es como hay una Sí, población mayor, quizá la juventud sí. la juventud de clase alta no sé si está viviendo en Recoleta, eh, no sé, habría que ver, pero es un Mm. lugar que quedó, parece, como de otra época, como gran parte Es, de esa parte de la ciudad. Pero sí, bueno, tiene que ver con sí. esto que decís, la distinción entre por ahí la vida urbana que Ujú. prefería otro tipo de clase en otro momento y el Sí, choque con zona norte. Que eso, bueno, sí, aprovechamos acá en tu libro, sí. la educación, acá está, la educación de la clase alta argentina, que entre otras cosas, vos hablás con personas de la vieja clase alta Ujú, tradicional. Y está esto que decís, ¿no? De vivir en Recoleta. Vos contás que llegabas en tren, ¿no? A la estación de Retiro y ujú. veías esa zona y te intrigaba y después pudiste acceder a esos departamentos que varios de nosotros quisiéramos ir porque hay lugares que son bastante tentadores, ¿no? De Sí, edificios sí, sí. y una de las distinciones es esta, es vivir en la ciudad o vivir alejado, digamos. Ujú. Pero hay algo que creo que atraviesa, que obviamente el libro está centrado en la educación, que a la hora de elegir colegios, que igual después vamos a ir con eso, la mayoría sigue eligiendo colegios de zona norte, son los que puntean, digamos. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué se conformaron como lugares de élite los de zona norte? Bueno, sí, a ver, digamos, eso a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque no es que no haya oferta de escuelas buenas Ujú, en Capital Federal, más cerca, digamos, que pienso, bueno, como, digamos, también siempre uno a veces llega a los espacios pensando, bueno, ¿qué haría yo cómo haría yo esto, ¿no? Bueno, yo pienso, bueno, yo elijo la escuela para mis hijos de la del barrio, la que está cerca, ¿no? sí, Como entre otras muchas cosas. Pero bueno, la cercanía del trabajo o del hogar por el tema de la movilidad y bla, es algo. Entonces yo decía, ¿por qué eligen una escuela tan lejos? ujú, Y bueno, y eso también es sumamente interesante porque en general, digamos, las escuelas que ellos eligen son escuelas que fueron fundadas también, digamos, hace nada, 100 años, escuelas que se forman, que nacen al mismo tiempo que se consolidan ofertas públicas en nuestro país. Pienso en el Nacional de Buenos Aires, sí, en la Escuela Carlos Pellegrini, digamos, escuelas que eran elegidas también por familias tradicionales a principios del siglo XX. eh, y que entonces, bueno, eran muy buenas ofertas, digamos, muy buenos espacios como y que siguen siendo como con una oferta académica de mucha de élite. excelencia. Pero estas familias, digamos, en muchos casos son familias católicas, en muchos casos no, en todos los casos. De hecho, cuando hay alguna familia que pertenece a alguna otra religión, me lo han como señalado, tales Ajá, son judíos, por ejemplo, y destacan por eso, ¿no? Entonces, digamos, en nuestro país hubo una fuerte discusión en torno de si, digamos, si los espacios educativos públicos debían abrirse o no a todos los sectores sociales, y las élites argentinas perdieron esa discusión, es decir, perdieron en el sentido que no pudieron consolidar espacios que certificaran, como puede haber en Francia, ¿no es cierto? Como en Francia hay escuelas que, o sea, las clases altas mandan a sus hijos a tales escuelas y todo el mundo sabe que esas son las escuelas de élite. En Argentina hubo esa discusión. Y digamos, justamente por la importancia de los sectores medios y cómo los sectores medios estaban involucrados también políticamente, pudieron, digamos, bloquear cualquier política educativa que tendiera a formar espacios para las élites, escuelas para las élites, digamos, certificadas por el Estado, ¿no? El Estado diga, bueno, estas escuelas quedan reservadas para los mejores. ujú, Eh,
Y a la vez, en el avance, digamos, de Estado en la participación pública, se dio al mismo tiempo, digamos, de la discusión respecto de qué pasaba con la Iglesia Católica, digamos, si la Iglesia Católica, si se podía, digamos, si podía haber religión en las escuelas o no. Entonces, estos sectores se encontraron enseguida en un grupo de instituciones privadas católicas, fundadas incluso en muchos casos por institutrices y niñeras que los educaban a ellos de chicos, o congregaciones religiosas, bueno, un espacio reservado para ese círculo social, ¿no? En donde no tenían contacto con los sectores medios que iban como ingresando al sistema educativo progresivamente en nuestro país. Bueno, y eso se volvió, digamos, una tradición familiar, o sea, a estas escuelas se accede no solo digamos, son escuelas privadas por pagar una cuota que es onerosa para cualquiera, sino que además se accede vía contactos, o sea, uno Contactos. tiene que estar referido por otra persona, entonces uno tiene que ser conocido en ese círculo social para que la escuela los admita, y a la vez, una vez que las escuelas los admite, también eso, digamos, es como una certificación de pertenecer a un cierto grupo, ¿no? Entonces, bueno, y eso se mantuvo estable a lo largo del tiempo también porque, digamos, efectivamente son grupos muy conservadores, entonces la educación que digamos, hay una reivindicación de la educación que recibieron los padres y la educación que recibieron los abuelos. Creo que eso no es el caso en general en muchos sectores medios, algunos sí, pero en general uno, digamos, eh, digamos, no necesariamente manda a sus hijos a la escuela a la que fue, digamos, como que hay una adaptación, en general una búsqueda de adaptarse a los nuevos tiempos. Estas son escuelas que también han ido cambiando y se han ido transformando, pero que mantienen este símbolo de estatus, digamos, de pertenecer a un grupo social. Sí, en tu libro hablas Y con algunas mamis de colegio que incluso sí, a varias les cuesta, ¿no? Les representa un esfuerzo sobre todo llevarse bien con la comunidad, que a veces es un poco, pero bueno, es gracioso, son graciosos algunos diálogos porque, bueno, en el fondo hay gente esforzándose, ¿no? Para bien o para hay mal, gente que sí, pero hay les gente que se cuesta. esfuerza, digamos, hay mucha gente que se esfuerza porque, digamos, no siempre se conserva el capital económico, entonces Ujú. se esfuerza, son los abuelos los que pagan la escuela o lo pagan ellos, pero con mucho esfuerzo, entonces, hay ahí, digamos, una inestabilidad económica que los lleva a hacer el esfuerzo de adaptarse a un grupo en el término, en los consumos, en el nivel de vida, etcétera, etcétera, y a la vez, digamos, bueno, digamos, no compartir una cierta realidad cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, ese esfuerzo. Después están los que mandan a sus hijos a esas escuelas porque ellos, digamos, como puede ser el caso, volvamos al caso de Macri, porque es un re buen como Sí. ejemplo para mostrar ciertas cuestiones. Bueno, Macri padre no pertenecía a ese grupo social, sin embargo, manda a su hijo a una de estas escuelas, y eso un entrevistado me lo cuenta, digamos, él dice, yo no pertenezco, pero mi hijo sí, o sea, lo hago entrar en ese círculo, Sí. ¿no? Para que él pueda pertenecer a ese círculo social, que es lo que te decía antes. Hay, digamos, pertenecer a la clase alta, digamos, implica tener dinero, por supuesto, pero a la vez hay que realizar una serie de prácticas y moverse en determinados círculos para realmente pertenecer a ese mundo social, Y el ¿no? colegio o la Eh, escuela es, en el siglo XXI, es digamos, el único garante de estatus que queda o es el principal hoy, o cuál es una dirías? re buena pregunta, porque yo hoy me pregunto, todo el tiempo estoy pensando. ¿Qué pasó con los símbolos de estatus en este momento? Por ahí estoy muy atravesada por la coyuntura nacional, en Mm. donde tenemos como un presidente que no se ajusta a ninguno de esos símbolos de estatus, sin embargo responde a los intereses de los sectores más ricos de nuestro país. Entonces, pienso que es un momento difícil para pensar el estatus. Creo que las nociones de estatus en Argentina en este momento están siendo muy discutidas. Mm. Incluso me pregunto cómo mirarán digamos, a este presidente y a este grupo en el poder.
las familias tradicionales que lo han votado, Una buena pero pregunta. me imagino un montón de discusiones que debe haber en esas mesas respecto de ciertos modos, ciertas prácticas el círculo de poder más relevante en este momento. Como lo hubo con Macri, ¿no? Con Mauricio Macri cuando fue presidente y fue jefe de gobierno también, pero me parece Incluso que ahora... generacionales, ¿no? Uno podría pensar, quizás no, pero quizás disputas ¿Cómo? generacionales. No, que quizás a una generación de la familia le gusta más, otra menos. Uno podría pensar en los jóvenes, no sé, es un cliché un poco que quedó asociado a mi ley, pero quizás Sí, dentro de las familias puede pasar, ¿no? vos decís que a los jóvenes les guste más. No sé, pero Puede ser, esto de la sí, sí. irreverencia y bueno, que ya cada Sí, vez es menos, de hecho, digamos, yo salir un poco. digamos, entrevisté a la familia de uno de los responsables más importantes de la imagen de Javier Milei, que no digo el apellido solo porque, Sí. digamos, o sea, mi acuerdo fue mantener el anonimato, pero, digamos, en aquel momento, entonces... y me imagino ahí disputas entre digamos, ese miembro de la familia y el resto, ¿no? Ujú. Como, bueno, como digo, también para, no hay que, está bueno lo que estamos hablando porque también para las familias son plurales en su interior, digo, como también Ujú. dentro de los sectores medios hubo miles de discusiones durante la época kirchnerista respecto de los distintos miembros de la familia, y ahí ya no se podía hacer cortes generacionales tampoco, digamos, ¿no? Como Ujú. bueno, sí, respecto de ascripciones políticas, digamos, ¿no? Pero bueno, todo el tiempo me pregunto qué estarán discutiendo, ¿no? En este momento. Pero sí, digamos, vos me preguntabas si la escuela es un marcador de estatus. Yo no, Sí. también es verdad que los marcadores de estatus también son diversos en nuestro país. La escuela puede ser uno. Efectivamente, esas escuelas siguen siendo relevantes y quiero decir, sobre todo porque me interesa eso, no es que sean digamos, escuelas con digamos, que podamos decir que son las mejores en términos académicos. No buscan ser las mejores en términos... No, digo, son muy buenas, ¿eh? No digo que no lo sean. Pero hay, digamos, una diversidad de instituciones en nuestro país que obtienen los mismos resultados educativos. No son elegidas por la excelencia académica, son elegidas porque, digamos, son a las que deben ir, ¿no? Como, bueno, mi familia fue a esa escuela, Ujú. mis vecinos, mis amigos del barrio, del country, el barrio, no el country sino como el club de tenis, ¿no? Ujú. Como, o mis amigos con los que veraneo en Punta del Este van a esta escuela, yo también, ¿no? Como, eh, Pero en el fondo eh, estamos hablando de contactos, ¿no? De que sí, te da de una capital social, capital social le que es decimos, difícil salir de ahí, ¿no? Como la tenés exacto. un poco más fácil. Es difícil salir y yo cada vez pienso que el capital social eso es una hipótesis, ¿no? Como de trabajo, como de capital social en la Argentina es muy importante. O Por sea, eso, quizás es es... la trama de relaciones, pero no solo en la clase alta, ¿no? Como en los sectores medios, en los sectores populares. O sea, como efectivamente frente a ciertas, digamos, como a la gran inestabilidad, digamos, que vive nuestro país constante, digamos, el capital social, es decir, la trama de relaciones y de contacto es vital para la subsistencia cotidiana, ¿no? Bueno, en este caso, por supuesto, el nivel de subsistencia es conseguir como, bueno, tal negocio, discutir en el Sí, asado. incluso el Pellegrini, el Buenos Aires, digo, toda una elite, lo que llaman progresista, que ahora, bueno, está bastante Sí, bastardeado el término, pero sí, en Buenos sí. Aires también es mantener una relacionalidad fuerte. Con el Nacional de Buenos Aires, digamos, eso lo trabajó Alicia Méndez en su libro El Colegio, Mm. es impresionante porque, digamos, yo digo, ella lo llamó El Colegio, el libro, porque todo el mundo conoce el Sí, Nacional como
el colegio, ¿no? Fuiste al colegio. Fuiste al colegio, ¿no? Y Eso. pareciera que no hay que decir nada más. Bueno, haber ido al colegio justamente construye una trama de relaciones que, bueno, que es de relaciones de confianza, en definitiva, ¿no? Saber que uno dice, bueno, yo puedo confiar en este sujeto, en esta persona, porque pertenece a esta red de relaciones, entonces se va a comportar de una determinada manera porque, digamos, la presión de los pares del grupo lo invita a comportarse de una cierta forma, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, es lo que ocurre, digamos, esas cosas y que lo hacemos todos, cada uno en su propio círculo, cosas que uno dice, "Ah, bueno, yo, no sé, en la facultad me voy a mover de esta manera porque estoy cuidando mis relaciones de confianza. Pasa en la política, o sea, Ujú. elijo el presidente elige a su hermana, digamos, porque necesita, como en esos espacios, alguien que sea de su propio entramado. O sea, como eso ocurre siempre en todos los sectores y en todas las ramas de actividad. Pero bueno, acá efectivamente es ese capital social, justamente capital por todo lo que habilita a después reconvertirse en un capital económico en los sectores altos bueno, funciona asegurando esa reconversión de redes de confianza en capital económico, ¿no? Y hay Eh, otra discusión que está muy en boga en redes en general, ¿no? No, no es nueva, pero quizás en momentos de desigualdad pues resurgen, que es los Nepo Babies o los hijos de, hay como un mm, resentimiento justificado sí, por ver que mucha gente accede por ser hijo de, sí. desde de los medios hasta, ¿no? La política, empresas. ¿Cómo ves eso de los Nepo Babies que se les puso afuera? Pero Sí, bueno, eso, digamos, esa impugnación a acceder a espacios por ser hijo de alguien tiene que ver justamente con esto que hablábamos antes de la narrativa meritocrática. O sea, uno no accede a los lugares no debería acceder a los lugares por haber nacido en una familia, por ser el hijo de alguien, sino que debería acceder, bueno, porque su esfuerzo lo vale. Que en el caso de los hijos de, por supuesto, nada, tienen como el plus de confirmar que efectivamente ellos, además de ser hijos de, saben ciertas cosas que en algunos casos, bueno, efectivamente es así. Pienso, digamos, estoy pensando ahora como Macri, hijos de empresarios que se han movido en las empresas de sus padres, desde, digo, hijos también refiriéndome a varones desde muy chiquitos, participando en reuniones de directorio, viendo a su padre en el escritorio de su casa, teniendo conversaciones bueno, con políticos, con otros empresarios, etcétera, que por supuesto adquieren un conocimiento de ciertas prácticas que obviamente, no sé, yo no tendría, soy hija de médico, ¿no? Como que también ahí no necesariamente ser hijo de es no saber de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, la narrativa meritocrática invita a dar, digamos, a justamente mostrar que uno, además de ser hijo, sabe de qué está hablando y ahí también eh, esa narrativa es interesante porque en algunos casos obliga a determinadas prácticas. Y ahí si uno mira como, digamos, algunas trayectorias de hijos, eh, bueno, uno ve, por ejemplo, cómo en algunos momentos esos hijos, en vez de quedarse trabajando en la empresa familiar, hacen un recorrido, digamos, por otras empresas multinacionales, etcétera, donde van a dar cuenta de que efectivamente, digamos, ellos no solo pueden acceder al cargo de CEO en la empresa familiar porque son hijos de él, sino porque logran una trayectoria en otros espacios que confirman que son buenos, ¿no? en tu libro hay Hay un par de ahí, ejemplos de gente que sí. quiere ir a trabajar y aunque podría no hacerlo, ¿no? Directamente le consiguen y no, no, quiere mandar su CV. Pero bueno, eso vamos a hablar después porque tiene que ver también Ujú. con mujeres y con salirse un Sí. poco de la clase o de lo que se espera de ella. Mm. Pero quería ir con el segundo libro, así cerramos el capítulo de educación, que es La nobleza de Estado, de Pierre Sí. Bourdieu. Bourdieu. Ujú. ¿Por qué lo elegiste? Y bueno, y qué cuenta un poco Bourdieu, Bueno, es del este el siglo libro. XXI, sí, Sí, editado el por siglo Simón, XXI es un clásico, 2013.
Sí, creo que el libro es anterior, es publicado en Francia, es anterior, pero Ah, sí lo publica en 2013, sí, en 2013. Quiero decir, digo esto porque en general tendemos a leer mucho la distinción de Bourdieu y este libro a mí me resultó muy interesante porque muestra cómo es la relación de los sectores más privilegiados con el sistema educativo, ¿no? A quienes les interesan esto tiene que ver con lo que te decía antes de si eligen escuelas de excelencia académica o buscan otra cosa. ¿Quiénes necesitan, digamos, de los títulos escolares? Bueno, necesita del título escolar aquel que viene de digamos, viene, digamos, de los nuevos ricos, los que vienen ascendiendo socialmente. Necesitan del título escolar justamente para ingresar en ciertas instituciones que les validan el estatus, o también lo necesitan porque bueno, a partir de ciertos saberes y experiencias formativas, después van a ir a la universidad, después van a hacer un máster en el exterior, se van, digamos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo que muestran ellos, lo que muestra Bourdieu es que también quienes tienen una posición consolidada dentro de el espacio, digamos, dominante, bueno, necesitan mucho menos la escuela. Y no solo necesitan mucho menos la escuela y digamos, los saberes escolares, porque, digamos, porque quieren correrse de la competencia justamente con esos nuevos ricos, ¿no? De la competencia por la legitimidad de pertenecer a ese grupo social. Quiero decir, a ver si soy un poco más clara. Em, en países como el nuestro, donde cualquiera puede acceder a un título universitario, cualquiera, entre comillas, por supuesto, quiero sí, sí, decir sí. que digamos, hay universidades públicas, ¿no? Y que no se accede vía un examen de ingreso a la universidad pública. Bueno, digamos, las clases altas más tradicionales buscan un símbolo de estatus digamos, que es distinto a las credenciales educativas, porque cualquiera puede acceder a una credencial educativa, y eso es lo que muestra Bourdieu. O sea, yo necesito acceder a una credencial educativa para, bueno, digamos, mejorar a mis padres, pero Venegas Lynch no. De hecho, Venegas Lynch tiene un doctorado honoris causa, no sé, de una universidad Sí, ignota. y el de ahora es Eh, bastante flojo comparado con seguramente con lo que exacto. vino antes. Entonces, pero bueno, pero nadie diría que Venegas Lynch no tiene un estatus superior a cualquier Pérez, García Sí, y Rodríguez en la sociedad argentina. Bueno, porque el estatus, digamos, tiene que ver con eso, con ir a una escuela en donde, digamos, que certifica que yo soy parte de este círculo social y no con cuánto estudié. ¿No? Que eso era algo que a mí me llamaba mucho la atención porque yo iba con la pregunta de, bueno, ¿y a qué universidad fuiste, no? Y te fuiste a estudiar al exterior, no sé, como esa cosa de ujú, bien clase mediera, que si a vos te gusta algo, vas y estudias un montón ahí, no sé qué, ujú. que ahora también todo eso está cambiando, ¿no? Por ahí es mi generación, y hoy sabemos que los títulos educativos solos, digamos, no garantizan nada y que hay otras formas Sí, nada, de vivir que no tienen que ver con pasar por la universidad. Pero bueno, sí, digo, esto dialoga con ese mito que te decía antes de los sectores medios. Entonces, el libro de Bourdieu muestra eso, ¿no? Como quién, o sea, como en este discurso de la escuela meritocrática y de que, digamos, accedemos a, digamos, la movilidad social se da a partir de las credenciales educativas, él dice, no, no, o sea, eso es para los que vienen subiendo en la escalerita o como en una trayectoria media, ujú. pero para los que ya están ahí, los títulos, las credenciales educativas no son títulos de nobleza, ¿no? Los títulos de nobleza hay que buscarlos en otro lado. Eh, Bueno, metámonos con la, que igual está todo relacionado, ¿no? Pero con la vieja aristocracia, si se puede llamar así, sí. sobre todo la Argentina, que bueno, que en tu libro está bastante marcado eso, que es hay varias cosas, pero una es el autorrelato que hacen de ellos, y una de las Ujú, cosas más importantes tiene que ver con el genealogismo, ¿no? Con andar buscando siempre algún antepasado sí, fundacional, quizás de la patria, o alguien así relevante. Y hay incluso gente de la familia que está medio obsesionada, ¿no? Con el tema de sí, armar árboles familiares sí.
etcétera. ¿Cómo viste eso cuando fuiste a investigar? Bueno, un poco construir esa genealogía tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Es inscribirse en un entramado social, o sea, yo soy hijo, no soy ignoto, mi mamá es tal, mi papá es tal. Pensar que esos sectores son los primeros que reivindicaron desde siempre, sin ninguna reivindicación, ¿no? Sin necesidad de hacerlo, sino que ellos tienen los apellidos usan el apellido del padre y de la madre, Sí, ¿no? Como hoy juntaron. por ahí los sectores medios empiezan a poner apellido de madre y padre a los hijos, en algunos, porque eso tiene que ver con reivindicaciones feministas del último tiempo, pero acá desde siempre, o sea, porque la madre también, ese apellido implicaba conservarse inscripto en una tradición, en un linaje. Digamos, y hay algo súper interesante que es que yo entrevisté a una mujer que hace, aunque no lo creas, todavía existe una guía social, ¿no? Que es un libro donde figuran digamos, los apellidos digamos, de estas familias. Tengo alguna por ahí, pero es muy gracioso porque están como, digamos, los números de teléfono, dónde viven y Si querés demás. buscarlo, ¿eh? Después Ahora, editamos. ahora, ahora te lo... Total, Sí, mira, espera, espera. se cortamos y no hay problema. Pero es Mira, divertido ya que estamos. acá, la guía Mirá. social y te digo, no sé, Ayerza Diego, ¿no? Mm. Y está como de Talcahuano, tanto, tanto, el código postal y el número de teléfono, ¿no? Ah, perfecto. Pero son todos No sé, apellidos ilustres, claro, no Tor hay un... Acevedo, Ayerza, Estrada, Ok. Fernández Madero, no sé, todos apellidos así, Vascos casi todos. y ¿cómo? Son todos vascos, la mayoría. No, no, o Hay de sea, hay de todo. todo. Te leí Alemanes. como te estoy leyendo como Pero incluye McCormick, por nuevos ejemplo. ricos. No Lo que hay está. nuevos Ah, ricos, por eso. Ok. son todos apellidos tradicionales. Porque además, digamos, quienes confeccionan la guía, digamos, uno tiene que pedir estar en la guía y ellas evalúan si entras en esa guía o no. Mira. De hecho, la mujer que la dirigía en aquel momento me decía, bueno, hemos tenido como discusiones es como el ingreso al Jockey Club, digamos, ¿no? Mm. Como que se discute cómo se ingresa, digamos, con bolilla negra, si hay bolilla negra, ahora hubo una discusión similar cuando algunos socios presentaron a Mariano Cunio Libarona para pertenecer al Jockey y retiraron la solicitud, ¿no? Pero te decía, bueno, inscribirse en esa red, en los linajes, tiene que ver con, digamos, como con expresar, bueno, ¿quién soy? No, no soy nadie, soy fulano de tal, ¿no? Entonces ahí me pasaba en el trabajo de campo que me decían, bueno, porque yo cuando me dicen, no sé, soy Sofía Chaval, enseguida digo, sos Sofía Chaval, sos algo de tal, ¿no? Y sí, entonces van construyendo, yo la conozco a tu abuela, a tu tía, a tu hermano, van construyendo ese capital social a partir de, bueno, recorrer esos linajes, ¿no? Y efectivamente hay alguien en la familia, en general las generaciones mayores, que se ocupa digamos, de ese trabajo, de rastrear a las personas, de mantener el contacto, etcétera. Y la mujer que dirigía esta guía social, yo le decía, bueno, pero eso ya no se hace más, ¿no? Como eso ya, yo me imaginaba que era algo que, bueno, que hacían las abuelas. Y me acuerdo que me dijo, no sé, digamos, no lo hacen los jóvenes, pero espera que cumplan 40 y me empiezan a llamar. Y yo y lo fui viendo a lo largo de mi trabajo de campo. Efectivamente, como las generaciones más jóvenes, por supuesto, están en otras cosas, pero cuando nacen los hijos y cuando quieren ingresar a la escuela y etcétera, digamos, ya digamos, las generaciones más intermedias vuelven a reivindicar ese lugar de la familia y la necesidad de mantener esas historias, digamos, ¿no? Ahora que mencionaste a las abuelas, bueno, en el libro, en tu libro también se ve mucho eso, el rol de las abuelas como casi matriarcas, que son las que intentan mantener a la familia unida, van al Sí, campo un fin de semana, a una gran cena donde la abuela es la anfitriona. sí. ¿Cómo es el rol de las abuelas o de las Te mujeres diría mayores? primero que
digamos, es muy importante el rol de las mujeres en mantener esto que yo digo, la familia unida, ¿no? Esta cosa de ir, digamos, manteniendo como que eso no ocurre solo en los sectores altos, es un Mm, trabajo de género bueno, las mujeres son las que dicen, che, llamaste a tal para el cumpleaños, sí. che, no, hay que ir a saludar a la abuela, porque, bueno, ese trabajo de género que siguen haciendo, que sigue estando tan dividido. Bueno, en este caso, también lo hacen las mujeres. Y las abuelas tienen un lugar muy importante, sobre todo cuando las abuelas también pertenecen a una familia digamos, que aporta dinero o estatus al círculo familiar. Entonces, bueno, esa cosa además tienen, digamos, se supone que deberían tener más tiempo que las mujeres que están digamos, abocadas al cuidado de les hijes. Acá la división del trabajo de género es notable, o sea, hay muy poco cuestionamiento a aquello que le toca a las mujeres y a lo que le toca a los hombres. Entonces, bueno, las abuelas son las que digamos, o llevan de viaje a los nietos, digamos, son los que los invitan a pasar el verano y se quedan, digamos, cuidando a los nietos durante el verano mientras los padres residen en la ciudad. Nuclean a todo el primaje, digamos, ¿no? Entonces tienen ahí Sí. como un rol muy importante en, bueno, mantener digamos, yo te digo, ese trabajo activo de construir la familia, ¿no? El tema Porque de sabemos que primos ¿no? Son ¿cómo? muchos, que hay muchos primos, ¿no? Es algo Son característico. familias, son familias muy numerosas, donde Ujú, también el estatus de ser, digamos, de tener varios hijos, digamos, tener varios hijos es parte de un estatus, ¿no? Como de ujú. poder, nada, mantenerlos, y cuidarlos, y las mujeres tienen, digamos, se realizan, a través de la maternidad, entonces también eso es sumamente valorado. Ahí como, bueno. Bourdieu lo describe muy bien también, cómo los sectores medios en general van teniendo cada vez menos hijos porque, bueno, se deprecia el capital económico de las familias, mantener a los hijos hoy cada vez es más caro. Entonces, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero particularmente como la cuestión de lo que cuestan los hijos, bueno, en los sectores altos eso no está, o sea, como no hay una preocupación y sigue siendo muy, muy valorable tener una Y en el familia plano grande. más de observación tuyo, ¿vos notaste si- que hay cierta presión sobre algunas personas de clase alta? ¿Se sienten presionados o justamente por estos mandatos, más allá de la plata, ¿no? Pero Sí, no sé si te sí, cruzaste con... sí, digamos, no necesariamente como hay digamos, una conciencia o una reflexión sobre esos mandatos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, como hay una reflexividad respecto a los mandatos en ciertos sectores medios vinculados a la tradición psicoanalítica, quiero decir, Ujú, ¿no? Como sí, no encontré, digamos, en mis entrevistas mucha gente que se psicoanalizara, por ejemplo, ¿no? Sí, digamos, hay mucho, digamos, como, bueno, pero eso en todo, digamos, el uso de psicofármacos es muy habitual en todos los sectores, no quiero decir solo, sí. pero sí como que hay algo de, efectivamente, oponerse a ciertos mandatos implica, y eso yo lo trabajé, porque lo encontré bastante en algunas mujeres, bastante no, lo encontré recurrentemente en algunas mujeres. Bueno, oponerse a ciertos mandatos implica salir de del grupo social, o sea, en un punto desclasarse, ¿no? Entonces, bueno, digamos, asumir ese costo es un costo muy alto, ¿no? Como el de ser desterrado del grupo social. Entonces, no encontré como una conciencia, digamos, una reflexión sobre los mandatos, sino más bien, bueno, estos mandatos están, existen, muchas veces lo padezco. Pero bueno, digamos, es la que tocó, digamos, Ujú. ¿no? Como así como me tocó este lugar de privilegio, ¿no? Como sin ninguna reflexión respecto de, bueno, cómo llegamos acá, ni qué significa, digamos, ¿Qué se esto espera de para... vos? Claro. La reflexión sobre qué se espera, se sabe que se espera y bueno, se acepta, digamos, Ujú. ¿no? Pero bueno, porque la recompensa por aceptar todo eso, quiero decir, pensemos que la recompensa es alta, ¿no? Entonces, bueno,
qué sé yo, o sea, hay que animarse a renunciar a ciertas recompensas. Ujú. Yo encontré muchas mujeres que renuncian a eso y efectivamente, bueno, demandó mucho sufrimiento psíquico, ¿no? Como los ricos también tienen tristeza, no quiero caer en eso, pero quiero decir, Sí, sí. digamos, efectivamente, bueno, nada, eso, digamos, Ahora vamos a ir con son ese seres punto. humanos. Pero para ir metiéndonos en el tercer libro que tenía que ver con la vieja aristocracia, uno de los Sí. clichés también de la vieja aristocracia que se repite porque es fácil, ¿no? Que tenían mejor gusto, que eran más cultos. Y Sí. una de ellas, obviamente, es Silvino Campo. Ujú. Y quería ir con el tercer libro, que es la hermana menor de Mariana Enríquez, que es un Sí. retrato de Silvino Campo. ¿Por qué lo elegiste y qué te gusta de ese libro? ¿O qué te interesó? Bueno, este libro me encanta por un montón de cosas. Primero, porque por el trabajo que hace Mariana Enríquez con archivo, digamos, por digamos, cómo elige retratar al personaje, pero digo más, digamos, eso podría ser en términos como literarios, es un libro muy hermoso. Me parece que además a los cientistas sociales nos sirve para pensar cómo trabajamos el archivo. Pero después también me parece que retrata a un personaje que justamente es uno de esos personajes de los que se vale este grupo social todavía para, digamos, reivindicar su estatus, ¿no? Entonces ellos, digamos, no son nuevos ricos que se suben como Tinelli, que es el que aparece como ahí muchas veces referenciado en mis entrevistas, Tinelli, Hugo Moyano, Ricardo Ford, digamos. Por eso me interesaría entender cómo pensarían hoy, si yo estuviese haciendo entrevistas hoy, cómo pensarían hoy a Javier Milei. Mm. Eh, bueno, digamos, no son esos ricos, son ricos que efectivamente fundaron la patria, digamos, hay instituciones que, digamos, han hecho donaciones de casas que hoy son embajadas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y Silvino Campo, bueno, pertenecía a ese círculo social, está súper bien retratado en el libro, bueno, todos esos espacios de sociabilidad de esos grupos. Ahora, una de las cosas que sigo como pensando en el último tiempo es bueno, digamos, ¿en qué medida esos grupos siguen hoy contribuyendo o pensando que deben contribuir digamos, a la sociedad argentina de qué manera, ¿no? Como digamos, con el gobierno de Macri, muchos de ese grupo social se incorporaron y nosotros los entrevistamos con el grupo de estudios de jerarquías sociales del Germani en el que trabajo, los entrevistamos en los ministerios, o sea, fuimos a buscar miembros de familias tradicionales que que integraran los gabinetes nacionales del gobierno de Mauricio Macri, y efectivamente había un relato ahí de que sus abuelos, sus bisabuelos habían participado de la construcción de la nación argentina, que el peronismo los había desplazado y ellos habían cedido ese lugar y ahora ellos volvían a bajar al barro, decían, ¿no? Bajamos al barro de la política para volver a contribuir al país, para enderezar al país después de el ciclo de varias presidencias kirchneristas, peronistas. Bueno, esa experiencia fue sumamente fallida. Muchos de ellos se retiraron a los 2 años del gobierno de Macri, etcétera, etcétera. Aunque varios de ellos, por ejemplo, la familia Bullrich o, bueno, digamos, pertenecieron, Esteban Bullrich, Patricia Bullrich, continuaron ahí. Digamos, me pregunto hoy cómo se están pensando, digamos, con esa responsabilidad que dicen que tienen, ¿no? Como nosotros tenemos una responsabilidad social que reconocen, en tanto, bueno, digamos, el relato también es a mí me tocó este lugar de privilegio, en algunos casos Dios me dio digamos, Dios me puso acá. Bueno, yo tengo la responsabilidad de devolver algo, ¿no? O sea, no cambiamos la regla del juego, el sistema se mantiene, etcétera, Ujú. etcétera. No pensamos que no te puso Dios, sino que, no sé, no sé, tu familia participó de la campaña del desierto, de Roca y por eso tenés digamos, campos, etcétera. Nada de eso está puesto en discusión, pero sí hay una idea de devolver de alguna forma. Entonces, por ahí la devolución tiene que ver con vincularse en actividades filantrópicas, Ujú. pero sí yo encuentro que otras élites nacionales, como la élite chilena, por ejemplo, o incluso la élite brasilera, participan de otras formas, digamos, entienden la responsabilidad social de formas un poco más
sí diría comprometidas, pero más jugadas, si se quiere, que pueden no gustarnos, pero sí noto que, bueno, que Por las élites ejemplo, argentinas se han... Pienso en la élite chilena, por ejemplo, en cómo disputa políticas educativas y funda universidades y dona grandes edificios y los mantiene digamos, digamos, porque a partir bueno, de esa contribución legitiman su estatus, ¿no? Yo no quisiera ir a una universidad que está sí, financiada y pagada. Digo, de hecho, no sé, podríamos pensar en cómo comenzó la Universidad Austral, ¿no? En nuestro país, con la familia Pérez Compán. Por supuesto que no estoy diciendo que ese sea el modelo, pero lo que sí veo es que efectivamente hay un involucramiento distinto o es mi hipótesis, estoy pensando, o sea, más allá de Eduardo Constantini, por ejemplo, con el Malva, sí. ¿no? ¿Cómo O participan Roca estos? con Proa, ¿no? Fundación Proa. O Roca compró, Roca es muy interesante, porque Roca sí efectivamente me atrae y me haces pensar, Roca tiene una escuela técnica excelente en Campana, Mm. excelente, con un edificio de último modelo, de último, digamos, tecnología, tiene, digamos, una fundación hospitalaria, que es un hospital, y distintas, bueno, ahí también aparece como esta cosa de no querer, digamos, aparecer mucho y mostrarse, y es también un signo de distinción hacer estas Justo cosas más es- silenciadamente. esta semana se viralizó una foto de Pablo Roca que fue, creo que a la UBA, me parece que Sí, a sentado en ingeniería, el piso, ¿no? Como era, exacto, era sí, como sí. llamativo. Pero en Sí, general no es un aparece mucho. personaje súper controversial, por supuesto. También si lo escuchas hablando de, bueno, Sí. de petróleo, de gas, etcétera. Es nuevo Digo, rico, ¿no? Nuevo viejo es rico. nuevo, bueno, nuevo rico de vuelta. Es como su familia llega a la Argentina en el mismo momento que llega la familia de Franco Macri Mm, mediados del siglo XX. Entonces, bueno, nuevo sí, nuevo en relación a los Bullrich, pero bueno, ya diría, bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Son varias generaciones por ya. eso. Pero bueno, ese es un caso particular. Digo, habría que ver, te digo esto y ahora me lo haces repensar, pero bueno, pero me parece que también hay que pensar ahí, de hecho lo escuché a Rosendo Grobo ayer en IDEA o estos días en IDEA, diciéndole a los empresarios, ustedes se retiraron de la discusión pública, y a mí me parece algo muy interesante para decir. Rosendo, el hijo, el streamer. Rosendo, el hijo, Ok. exactamente. Viste que tiene como un Sí, perfil alto mediático. mediático. Y escuché un recorte, hay que ver cómo estuvo la entrevista, etcétera. Pero en el recorte le decían idea a los empresarios, ustedes se retiraron de la discusión pública, son el sector privado, y están en su mundo y no participan digamos, de la discusión de cuál debería ser su rol en el desarrollo de la sociedad argentina. ¿Tenés alguna Pero opinión sobre él, sobre Rosendo? Porque quizás representa una generación que quiere involucrarse más desde los medios, ¿no? No sé si bien o mal, sí. pero es para prestar atención. Mira, en general diría más bien que mal en este sentido. Yo siempre prefiero que estén como participando en la discusión y sometiéndose digamos, a la opinión pública, a los comentarios en redes, a la participación política. O sea, yo prefiero eso a que estén en las sombras, digamos, moviendo y tejiendo sus redes y que no sean, digamos que no estén sujetos a la discusión popular, digamos, ¿no? Como que Ujú. eso lo valoro bastante. Valoro también que creo que he visto algunas entrevistas y se expone a ciertas, digamos, discusiones con otros que no son iguales a él. Después, bueno, me parece que, digamos, también en algunos casos es muy difícil cuando, digamos, que romper con ciertos, ideas que, bueno, que están tan ancladas en tu formación, digamos, en tu De clase. trayectoria de vida, digamos, ¿no? Ujú, Como, pero bueno, pero sí valoro de la participación, o sea, como que el querer ser parte de la discusión, me ujú. parece que eso siempre ayuda, eso es bueno. Nada, la discusión pública, es discutir, generar como conflicto, resolverlo o no, eso y creo que eso sí era algo que en algún punto, digamos,
tenían como estas élites más, la vieja oligarquía, la vieja aristocracia. Bueno, recuperar algo, o sea, que eso siga estando presente me parece interesante, Algo de la ¿no? discusión pública. Sí, Y el concepto de oveja negra, que siempre es muy tentador, pero en la sí, clase alta mucho más, sí. em, nada, lo analizás hoy? ¿Hoy es posible ser oveja negra en este sistema de relacionalidad extrema? Mira, es una buena pregunta. Siempre es posible, y pienso en una figura que es la re oveja negra de la familia, que es Esmeralda Mitre, ¿no? Por ejemplo. Es un, Sí, nada, es un caso muy interesante para ver eso, ¿no? Como ella está discutiendo, digamos, como qué es lo que hace el Diario de la Nación y su herencia en el Diario de la Nación, y en esa discusión se lleva puesto todo. Participa de, como eso, participó del programa de Tinelli, que es como, Tinelli es eso, como la figura, digamos, la antítesis total de estos grupos. se juntó con Cristina hace Eh, poco. sea, bueno, sí, o sea, es como, completamente indescifrable, por eso Mm, también digo como la oveja negra, eh, digamos, porque también uno ahí lo que ve es que, digamos, no hay digamos, yo intenté entrevistarla varias veces y no pude, pero como, bueno, a mí me gustaría entender, digamos, cómo está pensando ella todas esas intervenciones públicas, ¿no? Porque a priori uno las mira y no ves como una estrategia que vos digas, bueno, está yendo para allá, ¿no? Como sí podés ver en Rosendo. ujú. Digo, bueno, entonces, pero efectivamente, para su familia es una oveja negra. Pero después hay otros casos mucho más, si querés, menos indescifrables, como Dolores Echeverre, ¿no? Claro, pues sí. Que es la que discutió con sus hermanos digamos, por el reparto de la herencia familiar, y que en el medio entonces, digamos, tejió una alianza con organizaciones Con Grabois, de la sí. economía popular, con Juan Grabois, y bueno, y en un momento tomaron el campo. Y así hay muchas figuras. Pienso en Carlos Mujica, el padre que asesinado, el cura asesinado por la dictadura, que militaba en la Villa 31, en el barrio que ahora se llama Barrio Mujica, como un montón de figuras ovejas negras bueno, algunos más silenciosos, o sea, estos son casos, estos que tenemos son casos Sí, en mediáticos, los ¿no? primeros dos Conocidos. casos, por una reacción ante una, ¿no? La están dejando afuera de algo. No, no le invalida la reacción, No, pero digo, no, es una sí. reacción frente a algo que va a pasar. Esmeralda ya Personal. venía siendo, sí, Esmeralda ya venía como participando cuando participó en el programa de Tinelli, que además era Sí. una figura muy caricaturesca, ya venía como en esa, digo, incluso su matrimonio con Lopérfido, con Darío Sí. Lopérfido, secretario de Cultura, como en no tener y decidir, no sé, como digamos, no tener hijos Ujú. en un sector social que valora la maternidad por sobre todo en el caso, digamos, como expectativa de trayectoria para las mujeres. Em, digo, y después casos eso, más silenciosos, la oveja negra, por ejemplo, la homosexualidad es algo que nadie, digamos, no apareció en mi trabajo de campo, nadie me narró como historia, y uno, digamos, este, eh, conoce miembros de familias tradicionales, por supuesto, homosexuales, etcétera, etcétera, y esos son ovejas negras más silenciosas, en el sentido que es una, digamos, hay una historia vital que, bueno, se distancia de esos mandatos que hablábamos Ujú. antes, ¿no? O las mujeres que se divorcian, Exacto. el Ahí divorcio, quería ir. sí, No, en tu libro hay algunos casos de mujeres militantes que en los 70 de clase alta, ¿no? Que en los sí. 70 un poco, bueno, aprovecharon, no, no aprovecharon, no es la palabra, se dejaron llevar por la época y fue una especie Ujú. de oportunidad un poco para romper con esos mandatos familiares. Bueno, y militaron en los 70. ¿Cómo recordás esos casos particulares?
esos casos son hermosos, hermosos porque, bueno, había pocos momentos en mi trabajo de campo en donde podías sentir empatía por mis entrevistados. Y en esos casos, además en el caso en las que eran mujeres más todavía. Eh, y, digamos, efectivamente, muchas de ellas estaban en la universidad o a partir de justamente sus experiencias formativas católicas, o sea Ujú. y por estar vivir en Recoleta, que empezaron digamos, a militar con monjas de sus escuelas. Hubo una escuela muy tradicional francesa, ahora no me viene el nombre, que las monjas se comprometieron fuertemente con la militancia en los 70 y la escuela, y tuvieron que cerrar la escuela y se mudaron digamos, mudaron la institución, la congregación terminó mudando la institución al sur de la provincia de Buenos Aires, al sur me refiero del conurbano. Sí, Y esas monjas fueron las que llevaron a muchas de sus estudiantes a militar digamos, en el barrio 31, conocieron a Mujica, etcétera. Bueno, eso me parece muy interesante, que es que de la propia experiencia formativa de colegio tradicional católico surge la posibilidad de conocer otro mundo, de ampliar, digamos, las visiones de mundo y de comprometerse además políticamente. Bueno, de distintas maneras, por supuesto, digamos, muchas de ellas tienen, digamos, hermanos desaparecidos. Y es lo que digamos, las empuja a romper con su círculo social, porque evidentemente era imposible, digamos, esas discusiones, hablábamos antes de las discusiones en las mesas familiares, me imagino que esas discusiones, o sea, ellas relatan también, nada, fueron como, digamos, muy, digamos, contundentes. E implicó una ruptura con el círculo familiar. Una ruptura que en algunos momentos, digamos, después hubo, como ellas narran, alguna reconciliación afectiva con sus padres, con sus hermanos, etcétera, pero sí que ya no mandaron a sus hijos a estas escuelas, incluso muchas optan por escuelas públicas de la ciudad. Eh, y, y lo que sí, digamos, entendí que romper con ese círculo implicaba, digamos, un acto de mucha decisión e incluso eran, digamos, actos tan violentos como una dictadura, ¿no? Como la ruptura con el grupo social aparece a partir de, bueno, digamos, me parece como interesante que parezca como la dictadura, digamos, un momento histórico tan violento para marcar, digamos, una ruptura que implica un acto de mucha violencia, ¿no? También para ellas en ese recorrido. Pero ujú, bueno, también encontré menos hombres que en este caso se desclasaran. ujú. Y yo lo asocio a que los mandatos para los hombres son distintos, digamos, ¿no? Y bueno, y además tiene en ese grupo social hoy también, pero digamos, otros grupos sociales en otros momentos también tienen los varones tienen habilitados como romper los mandatos como más asiduamente, si no se dice, digamos, si no sabemos, o sea, quiero decir, los tipos pueden tener amantes y tener divertirse y van al trabajo y hacen lo que quieren, que mientras que Desvíos. no esté a la vista de todos, nadie va a discutir eso. En cambio, las mujeres tienen un trabajo que es estar en la casa con los hijos. Una entrevistada me decía, no sé, me paso el verano mirando un punto fijo en la pared. O sea, estábamos en un club, sus hijos estaban en la colonia y ella se pasaba el verano mirando un punto fijo en la pared. Y vos decís, o sea, para tener todos los recursos que tenés es un poco doloroso. Sí. Entonces, bueno, como que hay algo ahí que las mujeres tienen más para ganar de romper con ese mandato de simplemente la madre y la esposa de la que yo llamé, porque ellas se llaman así, las reinas del hogar, ¿no? Y las reinas del hogar también dicen, bueno, yo para ir a competir en una empresa por un salario indigno, bueno, me quedo en mi casa y soy la reina del hogar. Bueno, ahí hay una decisión que uno puede compartir o no, pero que también es estratégica y es racional, ¿no? Bueno, entonces quienes rompen o sea, creo que ahí las mujeres tienen más, los varones pueden
digamos, hacer mucho. Y aparte están en el espacio público, entonces, Exacto. bueno, a mí me parece que el espacio público permite Ujú. un montón de cosas que no permite estar adentro de la casa, no lo permite el estar adentro de la casa. Y para ir a los últimos dos libros que están relacionados con esto, que uno es Sin padre, sin marido y sin estado, de Carolina Sí, Spataro y Melina Vázquez. No sé si lo tenés por ahí, si no, no importa. sí, Ah, ajá, sí. también, siglo XXI. No, ¿Por qué lo elegiste? Porque creo que tiene que ver con esto, pero del otro lado, por decirlo de alguna forma. sí. Mira, igual que el libro de Mariana Enríquez, primero es un libro que lo súper recomiendo porque es espectacular en este caso, o como permite, como pone la lupa en algo que las feministas nos cuesta ver, y que tiene que ver con como la diversidad de historias y de trayectorias y de mujeres y de inscripciones políticas que hay dentro del feminismo, ¿no? Entonces me parece que y permite, digamos, y permite darnos discusiones difíciles. Eso en relación al general del libro. Pero a la vez también porque me encontré, digamos, leyéndolo, que digamos, ellas entrevistan a distintas generaciones de mujeres liberales que militan en el feminismo, más allá de que nos cueste pensar que el feminismo se puede articular con estas tradiciones políticas. Las primeras que ellas entrevistan, las que llaman las señoras, son muchas mujeres de este círculo social, mujeres que en sus casas escucharon a sus padres hablar y de lecturas liberales o Ujú. que, digamos, tener discusiones liberales y que entonces se sienten atraídas por esa tradición política y empiezan de distintas maneras, en algunos casos efectivamente a partir el divorcio, la separación del primer matrimonio en las mujeres es muy importante, o sea, la ruptura de la primera alianza matrimonial, porque en general se casan con alguien de su mismo círculo y cuando eso no funciona por distintos motivos, en muchos casos porque no están ya cómodas con ese lugar tradicional. Bueno, el segundo matrimonio en general es, ¿cómo se llama? Exogámico, o sea, externo al grupo social, ¿no? Y en ese caso empiezan como también, como parte de esa ruptura con esa trayectoria esperada de ellas, empiezan bueno, a hacer lecturas y a involucrarse digamos, en círculos de discusión de las ideas liberales, ¿no? Y esas mujeres son las que, por ejemplo, se involucraron armando grupos durante la campaña de Mauricio Macri, la campaña presidencial, los que atraían las que recibían en sus casas a alguno de los candidatos, invitaban a su red de amigos para que los candidatos, ese trabajo que hizo Marcos Peña que Mm. hicieron Marcos Peña y Esteban Bullrich en ese círculo, bueno, ellas se involucraron ahí. Entonces, me parece que ahí queda registrado un poco justamente qué pasa con estas mujeres que se separan de su círculo, de los mandatos de su círculo social, porque las mujeres, digamos, la política no es una actividad que pueden realizar las mujeres en general. Eso a mí me llamó mucha atención en 2018, que yo hacía trabajo de campo, cuando se estaba dando en la calle toda la discusión por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que me decían algunas mujeres es que algunas estaban a favor del aborto, otras no, la mayoría no, pero más allá de eso, que incluso había marchas de los pañuelos celestes en ese momento, no iban a las marchas porque la militancia no es una opción para las mujeres. Ya, ellas me decían, ya levantar el puño así, estar en la plaza, eso no hace, o sea, las mujeres no nos movemos no movemos el cuerpo de esa forma, ¿no? Entonces, ese involucramiento en la política, en la discusión política, en tener ideas propias, ¿no? Bueno, es algo que en general no se les reserva a las mujeres, se les reserva a los hombres. Entonces están ahí como retratadas esas primeras en este Ujú. libro que es hermoso. Patricia Bullrich es referenta, ya sé que merece quizás una entrevista Sí. entera, pero Sí. ¿aparece como referenta de todo esto, de toda esta ruptura o no en esa clase? Bueno, es controvertida Pionera. justamente porque, bueno, yo no encontré que recordaran tanto su pasado montonero por ahí porque lo No, pionera, silencian. pionera quiero decir. Ah, pionera, No, entendí no, sí, montonera. sí, sí.
Perdón. Pero bueno, igual como por ahí está silenciado Sí. esa recorrida, ese momento de la trayectoria de Patricia. Sí pionera y sí como aquella que pudo romper, digamos, en estos sectores como la idea de romper el techo de cristal es muy valorado, ¿no? Como esta idea de acceder a lugares a los que no acceden habitualmente las mujeres, como aparece también muy reivindicada la figura de Victoria Villarroel, por otras Mm. cuestiones también, ¿no? Porque en muchos casos estas familias con las que yo trabajé, clase alta, o sea, la clase alta argentina estuvo muy involucrada en la dictadura. Muchos, digamos, hubo varios que participaron de la lucha armada, digamos, a partir de eso, el ERP, Montoneros, pero muchos contribuyendo con cuadros al gobierno militar. Ujú. Entonces, en algunos casos, estas familias tienen familiares presos, detenidos por delitos de lesa humanidad, y Victoria Villarruel es una figura que, bueno, les invitó a pensar que se podía discutir bueno, el terrorismo de Estado, cómo se pensaron los 70 en nuestro país, cómo se piensan, ¿no? Entonces también aparece ahí esa reivindicación, aunque ella no pertenece como una clase alta, de su figura como esa que accedió a un lugar en el que no acceden habitualmente las mujeres. Este feminismo liberal, digamos, aboga por eso, ¿no? Digamos, llegar a ciertas posiciones relevantes de poder. Después, bueno, Y parece que hablando hay. de disidencias, que era un poco el eje de este último capítulo, esta última parte, vos habías elegido Regreso a Reims de Didier Mm. Eribon de Sí, 2009. ¿Por qué, de qué va o qué cuenta y por qué lo elegiste como mira, para es esta este libro, sección? también es un libro hermoso. Un libro de un sociólogo que nace en el seno de una familia obrera, Ujú. un sociólogo que se va a estudiar a París y que, bueno, y que se inserta en la élite intelectual, que estudia con Bourdieu en la élite intelectual parisina. Y trabaja, digamos, y después en Lyon, pero digamos, en la gran academia francesa, eso en Francia, pertenecer a la academia intelectual es un símbolo de estatus, entonces en ese sentido él es un tránsfuga de clase, pero también es un tránsfuga de género porque es homosexual y quizás a su padre le haya costado más aceptar su homosexualidad que digamos, su ascenso social. Y lo que él describe bien es, bueno, qué pasa con un tránsfuga de clase, ¿no? Con aquel que digamos, por su trayectoria se desliga de su grupo social. Y ahí me parece que hay como muchas vinculaciones con estas mujeres bueno, de qué significa abandonar a los propios, ¿no? Y cómo el esfuerzo de adaptación que también implica ese límite en el que reside, digamos, ese tránsfuga digamos, que nunca va a ser igual a ese lugar de llegada, pero que tampoco puede volver al lugar de origen, ¿no? Entonces esa experiencia está muy bien narrada, muy minuciosamente narrada en ese libro y a mí me parecía que tenía como que esa experiencia de moverse, de movilidad del propio círculo es muy interesante, ya sea que, digamos, que estemos hablando de una movilidad social ascendente. Descendente también, pero en este caso, incluso en estas mujeres, no es una movilidad social descendente, sino es un dejar salir de un grupo de pertenencia. No porque económicamente no puedan seguir perteneciendo, Mm. en algunos casos eso pasa porque, digamos, bueno, porque se casan con sus nuevos maridos o sus nuevas parejas son sujetos de clase media. Pero bueno, pero implica como un desgarramiento muy importante y digamos, un trabajo que hay que hacer sobre sí, que Eribon lo narra magistralmente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay también para pensar, bueno, digamos, qué hacemos cuando nos separamos de esos espacios, porque también nos sirve para pensar también, bueno,
digamos, es posible, digamos, es posible pedirle a determinados sectores que abandonen sus privilegios. Bueno, sí, por supuesto, políticamente no solo es posible pedirlo, sino hay que demandarlo y luchar por eso, pero más allá de eso, de lo que yo pueda pensar en términos de mis sentires políticos, sociológicamente creo que también hay que entender qué implica, bueno, que un sujeto haga el recorrido de, bueno, de dejar como ese lugar privilegiado. Ujú. Y ya para ir terminando, en tu trabajo de campo que derivó en el libro y quizás seguiste después, Ujú. ¿vos te sentiste fuera de lugar casi siempre o en el trato con, ¿no? Visitaste mucha gente de clase alta. ¿Cómo Sí, te hicieron más que fuera sentir de lugar, fuera de lugar? sí, sí, bastante extrañada. O sea, primero, lo primero que me sorprendió es que me dijeran como que me hablaran con tanta seguridad de la existencia de un grupo superior en nuestro país, como que yo no podía entender que me hablaran de que había gente como superior a otra en la Argentina, ¿no? Como que al principio decía, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Como y que además ellos reconocieran muy fuertemente quién claramente pertenecía a ese grupo superior y quién no. Eh, y entonces, y además, como todo el tiempo me estaban marcando qué estaba bien y qué estaba mal, entonces, bueno, al principio de mi trabajo de campo yo trataba de ajustarme a esas reglas porque como antropóloga, como necesitaba hacer las entrevistas, también pensaba que de eso dependía que me dieran las entrevistas, ¿no? Entonces iba vestida como toda prolija y qué sé yo, y esas cosas, como con colores neutros y bla, como para tratar de adaptarme. Pero después, una vez fue genial porque un entrevistado me dijo, bueno, uno distingue a la milla, o sea, muchos me decían, uno distingue a la milla quién es de la clase, de clase alta, ¿no? Y me lo repetían y uno me lo dijo otra vez y dijo, che, pero ¿qué significa la milla? Yo entiendo lo que quiere decir, pero ¿por qué la milla? Me dice, bueno, vos estás diciendo milla. No se dice milla, me dijo el Claro. tipo, se dice milla, no sé, imitó una pronunciación. Y ahí, como que ahí yo ya me solté como en el sentido de decir, bueno, esto está claro, quién es quién y ya, y me interesa entender esto, y entonces ahí como la incomodidad. Sí, después hubo mucha incomodidad en el sentido de, bueno, es difícil hacer trabajo a campo con sujetos que nos dicen cosas que no nos gustan, ¿no? Y ahí mi recorrido como investigadora fue como, bueno, en momentos que en el libro incluso yo digo, bueno, esto por ahí está, o sea, como tendría que haber no, yo no creo que el libro los caricaturice para nada, pero en algunos momentos sí aparece mi ironía, que yo soy una persona irónica, como una estrategia, como un modo de defensa. Bueno, me parece que en esto de hacerme en el oficio de antropóloga, creo que hoy eso yo no lo mantengo cuando hablo con, ¿no? No necesito como usar la ironía como modo de defensa. Pero bueno, estas son las cosas de la cocina de la investigación, ¿no? Como que ahí hay... ¿Y algo que te eh, sorprendió para bien o que rompió un poco con el prejuicio que tenías? Quizás el humor, no sé, porque por ahí. no, no, a mí, digamos, me siguen fascinando los que se desclasan, los que abandonan ese grupo. A mí esos me parecen, o sea, los admiro muchísimo en el sentido de que además los admiro porque, no sé, por ejemplo, aquellos que me dicen no, porque, no sé, que se involucran, digamos, que son peronistas, o sea, pienso, te criaste en este espacio, en este lugar, etcétera, etcétera, y podés salir de tus mandatos, de la tradición de tu grupo y pensar por fuera de eso y, no sé, entenderse. Eso a mí me parece admirable, como me admira cualquiera que puede tomar distancia de su propia experiencia, de lo que le fue dado y puede desnaturalizar eso y poder Ujú. ver otra cosa. Te digo peronismo, pero te podría, porque justamente son sectores muy antiperonistas. Entonces, uso ese ejemplo para decir, bueno, alguien que está en las antípodas de lo que piensa ese grupo social. Eh, digamos, todos aquellos que en un punto lograron tomar distancia y más los que lo hicieron resignando, nada, capital económico en ese sentido, o sea, resignando el privilegio, eso sí, o sea, yo sigo como enamorada de esos casos, digamos, ¿no? Pero bueno, Y que... la ropa superior, la pilcha. No, son son muy austeros, digamos, ¿no? Como hay una Claro. cosa de, Bourdieu lo describe, como en la abundancia, cuando hay mucho, uno no necesita ostentar, Eso está justamente, porque asociado a los nuevos ricos, justamente, ¿no? eso Pero está bueno, asociado a los nuevos ricos. Ahí claro, entonces no es algo que diga, bueno, uno le llama. Sí, por supuesto, sí, las casas.
Sí, sí, que digo en el libro, como departamentos que vos ves desde la Avenida Libertador, que tiene una terraza divina, y sí, vos sí, decís, ay, impresionante. eso, pero no son tampoco eso, no es una cosa de una opulencia, no es que son lindos por la opulencia, sino Ujú. porque, bueno, están en el centro de la ciudad, con, viste, luz, etcétera. Esa arquitectura, bueno, nada, en algún momento puede destacar, pero sí, más, más empatía con esos que, bueno, que Sí, sí, sí. pudieron desnaturalizar ese lugar en el que están, sobre todo. Bueno, Victoria, creo que sí, ya cumplimos los 4 libros, así que esta vez fueron 4. Bueno, gracias por la entrevista, estuvo muy buena. Y bueno, Muchas gracias a vos. Me quedo pensando, me seguiremos. dejas pensando un montón de cosas, así que nada, está bueno para seguir como continuar con estos Dale, temas. en algún momento la seguimos. Muchas gracias. Dale, gracias, Chao, gracias, chao, nos Alejo. vemos. Chau, chau.